Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos en este intermedio de este fin de semana largo para algunos, otros nos tocó trabajar, pero así damos inicio a CNN Prime de día viernes 22 de mayo. Vamos a tener toda una agenda de contingencia tanto nacional como internacional de la cual les vamos a estar contando en los próximos instantes. Hoy conversaremos sobre Macrozona Norte y lo haremos con el vicealmirante en retiro Alberto Soto, coordinador asesor para la Macrozona Norte de nuestro país. Este plan, uno de los planes insignes de la agenda del Poder Ejecutivo encabezado por el presidente José Antonio Kast. De eso y más le contamos en esta edición de CNN Prime que comienza a partir de ahora con los titulares del día. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, afirmó que las prioridades del gobierno no se han movido ni un milímetro. Esto tras el cuarto consejo de gabinete que encabezó el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo. La autoridad confirmó que habrá un reimpulso a la agenda del Ejecutivo a partir de la cuenta pública del 1 de junio. El senador independiente Alejandro Kusanovich amenazó con no respaldar el denominado proyecto de reconstrucción del gobierno, que en junio comenzará a verse en la Cámara Alta. Desde La Moneda aseguran que se van a generar todas las condiciones para una buena conversación. Un adolescente de 14 años fue abatido al intentar robar el domicilio del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. La banda fue formalizada y se confirmó que la mayoría de ellos eran menores de edad. El abogado dijo que no está orgulloso de lo ocurrido, pero insistió más bien, en su derecho a defensa. En temas internacionales, miles de cubanos salieron a las calles de La Habana para participar de una marcha pro gobierno después de que Estados Unidos imputara cargos en contra de Raúl Castro. La manifestación estuvo liderada por el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, pero este fin de semana va a tener, sobre todo para un sector importante de la región metropolitana, una lamentable situación, pues, porque serán 8 los sectores o 8 comunas de esta región, de la región metropolitana, que se van a ver afectados por un corte de agua programado por parte de Aguas Andinas, cuyo objetivo, y esto es lo importante, no es tan lamentable, esto es muy positivo, es reforzar la red de agua potable. Quien tiene todos los detalles es Cecilia Urueta, y que nos cuenta, por supuesto, a partir de ahora. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, muy buenas noches. Así es, se trata de un corte en el suministro de agua potable que afectará a 8 comunas. Se trata de la totalidad de la comuna de La Cisterna y sectores de las comunas de San Ramón, San Miguel, La Florida, El Bosque, La Granja, La Pintana y también parte de San Bernardo. Este corte mantendrá por 36 horas a las comunas recién mencionadas sin suministro de agua potable, es decir, algunas solamente sectores. Así es, entonces comenzó hoy a partir de las 8 de la noche y se extenderá hasta el domingo 24 de mayo hasta las 8 de la mañana. El motivo de este corte, según informaron desde Aguas Andinas, es poder realizar trabajos que refuercen la red de agua potable que actualmente beneficia a cerca de 7,5 millones de personas en la región metropolitana. Escuchemos entonces algunas declaraciones que entregaron desde Aguas Andinas, donde profundizan más sobre la razón y el beneficio que traerá también para las personas de la región metropolitana este corte de agua. El motivo de esta suspensión del servicio obedece a que estamos realizando unas obras de mejora en una de las principales infraestructuras de Aguas Andinas que provee de agua potable a más de 7,5 millones de personas en la región metropolitana, y se trata de nuestro acueducto paralelo. Durante esta suspensión de servicio llamamos a los vecinos y vecinas a juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más en que no contarán con el servicio de agua potable. No obstante ello, dispondremos de 72 estanques en diversos puntos de estas comunas afectadas en coordinación con los municipios y 20 camiones aljibe que estarán permanentemente reponiendo el agua en aquellos estanques cuando se requiera.
Claro, escuchamos entonces las declaraciones que entregaron desde la empresa Aguas Andinas sobre los trabajos que estarán haciendo en esa red de agua potable para poder mejorar estos acueductos. Cabe mencionar que esta medida también será contemplada con algunas iniciativas, como por ejemplo se contará con 72 puntos de abastecimiento entregados por parte de Aguas Andinas. También es importante destacar que este corte fue anunciado con tiempo. Y el llamado de la empresa fue justamente a prepararse con tiempo para esta medida, abastecerse de agua y también realizar un uso responsable de esta durante las 36 horas que no se contará con ese suministro. Además, las autoridades también realizaron un plan de contingencia y escuchemos entonces lo que decían los alcaldes de algunas de las comunas afectadas sobre cómo van a manejar la situación que comienza ahora y se extenderá por las próximas 36 horas en sus comunas. Tenemos desplegado en nuestras redes sociales y página web del municipio todos los puntos que hemos instalado. Además de eso hemos perifoneado, hemos pegado afiches, hemos repartido volantes, entonces ya si alguien no se ha enterado es difícil, pero sucede también. Así que de todas maneras todas las redes de emergencia y redes sociales de la Diego también están funcionando para que si alguien no sabe y no tomó los resguardos pueda acceder a los puntos de abastecimiento que instalamos. El municipio de La Cisterna no tenía tantos contenedores, Aguas Andinas está instalando cerca de 10 y nosotros en un esfuerzo coordinado con las comunas de Recoleta y San Joaquín conseguimos más contenedores. Entonces, además de los 10 sumados por Aguas Andinas, nosotros tenemos 20 más que distribuimos en los 6 sectores de la comuna. A través de las redes sociales hemos informado permanentemente para que junten agua. Bueno, hoy viernes parte el corte de agua a partir de las 20 horas. Vamos a estar con más de 26 puntos en la comuna y ya están todos los estanques cargados, el equipo ya dispuesto para poder trabajar el día sábado y hasta el domingo a las 8 de la mañana. Más de 100 funcionarios estaremos disponibles para poder colaborar junto a ustedes en este corte de agua. Claro, el llamado entonces siempre a mantenerse informado por los canales oficiales tanto de la misma empresa Aguas Andinas como las municipalidades. También ojo con algunas medidas que fueron entregadas también por estas mismas autoridades. Se estará fiscalizando que la empresa cumpla con los plazos, que mantenga los puntos de abastecimiento también funcionales, a la vez que también habrá en las distintas comunas camiones aljibe dando vueltas y también las autoridades estarán fiscalizando y resguardando hospitales y zonas de servicios críticos para que este corte, que se extenderá hasta el domingo 24 a las 8 de la mañana, no impacte tanto en las personas residentes en las 8 comunas que se verán afectadas por este corte de agua potable. Así es, Cecilia, muchísimas gracias. Y claro, lo que ustedes ven, esto es un poco como para apoyar toda la información que entregó Cecilia Orueta. En la página web de nuestro canal, cnnchile.com, usted va a poder entonces revisar cuáles son los sectores que van a estar con este corte por 36 horas y además los puntos de abastecimiento que se han instalado por parte de Aguas Andinas en conjunto con cada municipio. Así que ya lo sabe, son varios los puntos para que en el caso de que usted no logró juntar el agua suficiente para estas 36 horas, bueno, ahí está pues. Todo el detalle en nuestro sitio web cnnchile.com. Y con el titular ahí, corte de agua en la región metropolitana, revisa horarios y comunas afectadas por interrupción de 36 horas del suministro. Y vamos a seguir avanzando con las noticias. 120 días de plazo tiene la investigación por el violento asalto que sufrió el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Uno de los imputados quedó en prisión preventiva y 3 adolescentes con internación provisoria. La jueza de garantía desestimó que el delito haya sido un robo con homicidio frustrado, como afirmaba el Ministerio Público. El detalle lo tiene el informe de Pablo Figueroa. Lo lamento, pero eran ellos o mi gente, y ahí yo no tengo ninguna duda. Contra toda recomendación, el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, rompió el silencio tras el violento turbazo que sufrió junto a su familia en su vivienda en San Miguel la noche del jueves. Eran cerca de las 21:30 cuando un grupo de personas, tras saltar la reja de su casa, forzó la puerta e ingresó al hogar donde estaba Aróstica, su esposa y su hijo.
Muy violento, terrible. Armados, ¿no? Sí, venían armados. ¿Con qué tipo de armas habló? ¿Una subametralladora? Una subametralladora, sí. Le estaban apuntando a mi marido en la cabeza cuando lo vi yo. ¿Tu marido estaba preparado? ¿A usted la amenazaron? No, a mí no me vieron porque yo estaba en la cocina y de ahí los vi. No, ¿y cómo se defendió su marido? Ay, con todo lo que tenía. Sí. Con todo lo que tenía. El ataque terminó con una balacera, con un delincuente muerto y otros 6 detenidos. Los vehículos que fueron usados en el robo fueron encontrados durante la jornada de este viernes. Nosotros escuchamos más que nada el sonido de los vehículos y a lo lejos los disparos, pero uno ya ni se asoma. Solo se escuchaban los ruidos, se escucharon como los autos, así como, no sé, la frenada, la acelerada, y ahí uno resguardarse nomás, casi que el cuerpo a tierra, porque uno dice, y si hay un balazo o se vienen más cerca, no sabe si están asaltando en la calle o si en realidad es una casa. Yo siento que en esta comuna últimamente ha subido un poco la plusvalía, hay grandes casas, hay gente que tiene buenos autos, hartos autos de alta gama, entonces ya los delincuentes se dieron cuenta. Además, tanto Aróstica como su hijo resultaron con heridas por impactos balísticos. Llegaron con mi hijo tiros de distintas direcciones. Más de un tirador, sin duda. Mi hijo lo fueron a ver mis señoras y mi nuera. Está siendo atendido de la mejor manera que podamos, pero ya estamos tranquilos en el sentido que no le afectó la columna vertebral. No estoy muy apenado por esa situación, no es para sentirse orgulloso, ¿eh? No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido, lo lamento. Aróstica es un coleccionista de armas, por ende todas las que se usaron para repeler a los asaltantes estaban debidamente inscritas. Hay que definir, tomar definiciones frente a la probabilidad del riesgo. O sea, si yo tengo un arma y hoy día la amenaza es inminente, que pudieran ingresar delincuentes a mi casa o me pudiera haber enfrentado a una situación de riesgo, entonces yo ya tengo que tener definiciones. ¿En qué circunstancias la voy a usar? Si la voy a usar, ¿dónde la voy a tener para poder usarla? Si finalmente la voy a ocupar cuando esté muy amenazado. Por la tarde se llevó a cabo la formalización de la banda, que está compuesta finalmente por 4 menores y 2 adultos. Bien, vamos a seguir avanzando en las informaciones, esta vez en la arena política, porque el presidente José Antonio Kast encabezó hoy el Consejo de Gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, marcando una segunda fase de la actual administración con miras en la primera cuenta pública de su gestión. ¿Cuáles son las expectativas? Lo vemos en la siguiente nota que preparó Francisca Cárdenas. Cuarto Consejo de Gabinete encabezado este viernes por el presidente José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El objetivo, dar vuelta de página e iniciar una segunda etapa del gobierno tras el sorpresivo cambio de gabinete que terminó con la salida de Mara Cedini y Trinidad Steinert, 2 de sus principales apuestas en 2 áreas claves para la moneda, la seguridad y la comunicación política. Todas las autoridades de gobierno estamos permanentemente en evaluación y por lo tanto el presidente de la República día a día va evaluando la marcha del gobierno. Hoy día, a 70 días de la instalación del gobierno de emergencia, creemos que están todos los argumentos, los resultados muy concretos en todas las áreas del gobierno para decir que el trabajo se está haciendo. Una reunión a la que asistieron los ministros de Estado y quienes ahora asumieron otras labores. Martín Arrau en el Ministerio de Seguridad y Claudio Alvarado, quien liderará Interior y la vocería de gobierno. Instancia en la que se habló de la marcha del gobierno y la proyección para la primera cuenta pública del presidente Kast. A pocos días de la cuenta pública y ya encaminado en un segundo trámite constitucional, el proyecto de reconstrucción en materia económica, de lleno entramos a la segunda fase que evidentemente tiene relación con enfrentar de manera frontal el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo en el sur. Valoro que el gobierno haya reconocido tempranamente su fracaso inicial en materias tan sensibles como seguridad y las comunicaciones. Y espero que en esta nueva etapa el gobierno deje atrás la arrogancia e inicie de verdad un diálogo con la oposición. Por estos días, el oficialismo ha respaldado al Ejecutivo tras días de desavenencias, donde incluso parlamentarios del sector aseguraban que había ministerios que no debían permitirse más errores, teniendo en cuenta que la seguridad fue el eslogan de campaña de la actual administración. La gente espera respuestas concretas y acuerdos que permitan avanzar en estas materias y más allá
de las diferencias políticas, aquí lo que esperamos es que estos cambios pongan las prioridades en las urgencias de los chilenos. Con este cambio se afinan los equipos de carácter técnico y político para seguir cumpliendo con la promesa que le realizamos a la ciudadanía, y con esto vamos avanzando hacia un gobierno que tiene resultados, como lo hemos demostrado en estos 2 meses y medio de gestión. Es importante hacer ver que mientras no cambien una estrategia de no conversar con el Parlamento, de decretar cambios tan importantes en nuestra economía y además van a persistir con esta mala reforma tributaria, creo que la estrategia no va a cambiar. Quien también fue crítica con el gobierno fue la ex candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei, quien cuestionó los fundamentos del nombramiento de la ex ministra Steinert en el Ministerio de Seguridad Pública, asegurando que no entiende por qué se pensó que un fiscal contaba con las capacidades para asumir como ministro en esa cartera y que la persecución penal corresponde netamente a la Fiscalía. El gobierno habla de segunda fase, lo que está intentando comunicar es que reconoce un desgaste en su instalación inicial y busca reordenar prioridades, relato y conducción política. En términos de gestión gubernamental, el presidente Kast está intentando mostrar que este no es solo un ajuste de nombre, sino un cambio en la lógica de funcionamiento del gobierno. Una nueva fase política y administrativa tras el ajuste ministerial, con miras a la primera cuenta pública del presidente Kast, donde el gobierno pretende mostrar como primer hito legislativo la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reconstrucción nacional, considerado la principal reforma económica del Ejecutivo. Tras aprobarse el plan de reconstrucción nacional en la Cámara de Diputadas y Diputados, el megaproyecto de José Antonio Kast llega al Senado, donde se vislumbra una negociación más compleja. Hoy ya se conoció el primer descuelgue de un parlamentario oficialista. Bueno, todos los detalles los tiene la nota de Sebastián Riz. Con aplausos y cánticos, los diputados oficialistas celebraron el despacho del proyecto de reconstrucción nacional al Senado. Una tramitación compleja que contó con el apoyo de diputados oficialistas, pero sobre todo con el del Partido de la Gente. Acuerdo con el PDG que logró una aprobación amplia en la Cámara, pero que el gobierno no tendrá en el Senado. Panorama que no se ve alentador para el Ejecutivo, que ya tuvo su primera baja oficialista. Hasta el momento, ningún representante del gobierno se ha acercado a dialogar conmigo, ya que el Ejecutivo optó por negociar con sectores de izquierda en mi región, a espaldas del diputado Riquelme y mías. En consecuencia, mientras no existan las disculpas correspondientes, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la región de Magallanes, el gobierno no va a tener mi voto. Primer desmarque de un parlamentario oficialista que abre un nuevo flanco para el Ejecutivo. Uno que ya había mostrado sus primeras grietas inmediatamente después que la Cámara despachara el proyecto. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, solicitó al gobierno que patrocine la Sala Cuna Universal dentro de la iniciativa, algo que el ministro de Hacienda no ve con buenos ojos. Por eso desde el Ejecutivo ponen su mirada también en otra dirección. El gobierno con la pelota al piso. Vamos a llegar al Senado cuando este proyecto le corresponda iniciar su tramitación, y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación, que los espacios de negociación, que los espacios de acuerdo van a estar todo aquello que dice relación con aquellos elementos que van a permitir destrabar y hacer avanzar el proyecto de ley, van a ser analizados en su mérito. Este no es el momento para poder anunciar definiciones en esa dimensión. Ha existido oposición dura a esta iniciativa, pero nunca es tarde para recapacitar. Nunca es tarde para colocarse a disposición del país. Emplazamientos a una oposición que hasta el momento se ha mantenido firme en su postura. Desde el PCA a la DC han mostrado su rechazo al megaproyecto del Ejecutivo, generando roces con los oficialistas, quienes los han tildado de obstruccionistas. En el Senado, a diferencia de la Cámara, donde hay algunos que negocian pañales, nosotros vamos a tener una negociación face to face, uno a uno. Y en eso yo creo que las conversaciones empiezan a ser como intransables, porque si el gobierno no afloja lo que es el corazón del proyecto y se va por los costados, al final no hay mucho que conversar. La actitud de algunos senadores de oposición nos está recordando esa oposición que no quiere debatir ideas, solamente quiere atrincherarse para hablarle a su sector político. Nuestro país necesita crecer, necesita más empleo. Y es legítimo tener diferencias, pero negarse al diálogo
es el camino equivocado. Aunque una postura que se repite entre los parlamentarios es que la negociación en el Senado va a ser distinta. Y es que entre los planes del Ejecutivo está aprobar el megaproyecto a fines de junio, algo que los senadores ven con distancia. La opinión transversal en la Cámara Alta es que no legislarán de forma apresurada. Por eso es que desde el gobierno ya comienzan a buscar sus votos entre los independientes o senadores de oposición más cercanos al centro político para superar la barrera de los 26 votos. Espero que seamos capaces, como lo hicimos con el acuerdo de pensiones, de llegar a un acuerdo amplio en el Senado. Por eso, si es necesario ser el voto dirimente, lo voy a hacer. Pero necesitamos un acuerdo mucho más amplio que incluya, por ejemplo, al socialismo democrático. Como senador, estamos disponibles a conversar con el gobierno respecto de la mega reforma que ha presentado. Lo he señalado, creo que el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados es un proyecto que es técnicamente deficiente y tiene una serie de problemas políticos. Creo que el gobierno tiene que tener conciencia de que un proyecto de esta envergadura tiene que ser aprobado por un voto importante de todos los sectores que están representados en el Congreso. Megaproyecto del gobierno que llega a la Cámara Alta, donde el tiempo y el tipo de negociaciones son distintas. Por ahora, el Senado deberá definir si el proyecto pasa por las mismas comisiones que en la Cámara de Diputados antes de su debate en la sala. Ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y es momento de conversar de lo que les habíamos anunciado al comienzo de esta edición de nuestro noticiero aquí en CNN Chile. Hablamos de Macrozona Norte y por eso es que queremos tomar contacto con el comisionado presidencial para esta zona de nuestro país, Alberto Soto, vicealmirante en retiro, por supuesto, Alberto Soto. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenas noches. Muy bien, Felipe. ¿Cómo está? Buenas noches desde Iquique. Desde Iquique, ahí en la base de operaciones de la comisión. Exactamente, aquí estamos instalados hace ya más de 2 meses. Alberto, bueno, de inmediato le quiero hacer la consulta. Bueno, hemos sabido quizás a cuentagotas respecto de este plan, que es el plan fronterizo para la macrozona norte, que es uno de los principales puntos del programa de gobierno y una de las principales promesas del gobierno del presidente José Antonio Kast. Pero ya hay novedades, a pesar de que ya llevamos cerca de 70 días, un poco más de 70 días. ¿Cuáles son los avances que ha tenido este plan fronterizo? Mira, la verdad es que hemos sido muy cautos en esperar medir las tendencias adecuadas para poder informar información básicamente que sea fidedigna, creíble y que esté totalmente ajena a malas interpretaciones en la práctica. Y por eso es que el día de hoy nos atrevemos a decir que las medidas que hemos tomado en el contexto del plan y que se iniciaron el mismo 16 de marzo, 5 días después de que asumió el presidente Kast, están comenzando a dar resultados, no solamente en términos de avance de la implementación del plan, sino en los efectos que nosotros pretendíamos crear, que se están logrando y que se están reflejando en las estadísticas de lo que estamos logrando en la frontera. En la práctica, sí. ¿Cuáles son esas estadísticas, Alberto? Bueno, mira, una de las cosas que ha pasado es que nosotros cuando comenzamos a instalar obstáculos antimovilidad y a reforzar el control fronterizo, la zanja. También lo que hicimos fue... Sí, la zanja, esa es una capa de obstáculos contra movilidad, la más básica, la primera que estamos instalando. Nosotros pretendíamos crear efectos de confluencia, zonas de confluencia que de alguna forma permitiesen que el esfuerzo de la gente que está arriba, el empleo de los sensores permitieran llevar el tráfico hacia sectores que estuviesen preplaneados. Y eso está ocurriendo el día de hoy y por tanto la efectividad del control ha aumentado y eso, por ejemplo, ha provocado que en temas de sucesos de detección y frustración de contrabando, fenómenos de contrabando. Si comparamos el año anterior, 2025, entre el 11 de marzo y 11 de mayo, y lo comparamos que en este año tenemos que de 6 sucesos frustrados, detectados y frustrados en la macrozona norte, pasamos a 34. 34, y eso implica que hay un 560% de progreso en eso, ¿ya? Y es lo que implica que tenemos una mejor conciencia situacional. Sabemos mucho más lo que está pasando en frontera y somos capaces de detectarlo y pararlo, digamos, evitar el fenómeno en particular. Ahora, esa cifra, Alberto, quizás podría alguien de oposición decir, bueno, pero esto es un poco llevarse la mochila o sumarse a
una operación que realizan las policías, que realizan las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, son los que están ahí en terreno, y llevarse quizás el triunfo por parte del gobierno o lo que se podría hacer por parte del gobierno, que es un poco lo mismo que se cuestionó también en su momento a la ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, cuando se adjudicaba estos ingresos de la policía a Temucuicui, por ejemplo, que se cuestionó harto por el fiscal Garrido. Es una pregunta muy válida. Es una pregunta válida. Sí. Claro, o sea, finalmente puede ser eso, ¿no? Te explico la diferencia. No, te explico la diferencia porque en la práctica el grado de actividad en la frontera, el despliegue del ejército con una dotación que es casi el doble de lo que había antes, la obligación de trabajar interagencialmente, coordinadamente, compartiendo inteligencia y la creación de un comité de macrozona que mira la macrozona completa, eso es todo implementado en este gobierno, de esta forma. Por eso cuando uno contrasta los resultados de este año, son tan distintos a contar de marzo hasta la fecha. Vale decir, uno podría pensar, bueno, ¿qué hicimos de nuevo? Hay un plan que implica el empleo de inteligencia, que implica reposicionar puestos de observación fronteriza, reforzar puestos de observación fronteriza. Eso pasa por la táctica que estamos empleando. No tiene que ver con mochilas anteriores o lo que sea. Tiene que ver con el empleo que estamos dando a la fuerza, que ha sido reforzado y además que ha sido coordinada de mejor forma. Para eso se creó esta figura, la figura del comisionado presidencial, y para eso básicamente se da cuenta de una realidad que es real. Las regiones del país acostumbran a verse como una isla. Lo que hace el gobierno a mandar un comisionado con su equipo a contar del 11 de marzo es romper esa visión, obligar a juntarse toda la gente involucrada en este tipo de problemas en un solo lugar, en Iquique, a analizar lo que se hace, a mejorar los protocolos, a juntar la inteligencia, a obtener la mejor forma de emplear y aprender de lo que no se estaba haciendo en estas operaciones que llevan más de un año. Sí. Más de un año. Lo que hicimos fue cambiar la forma de trabajar. Eso fue lo que hicimos. Sí, Alberto, pero en ese caso, en el tema de... Y esto se lo pregunto porque uno... Para conversar aquí y tener algunos antecedentes, estuve atento también a la sesión de la Comisión de Gobierno y Descentralización del Senado, cuando el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, asistió. Esto fue el día, si mal no recuerdo, 12 de mayo. Y ahí él menciona, entre otras cosas, que el plan fronterizo del gobierno tiene una parte también involucrada en lo que es el CIFRON, que es el Sistema Integrado de Frontera Norte. Ese CIFRON, otra gran pregunta. Ese CIFRON proviene del gobierno pasado, del gobierno del presidente Gabriel Boric, donde ya hay dos pasos que están listos, o al menos que tienen un avance, que son la de movilización y tecnología de vigilancia, y al gobierno actual le correspondía hacerse cargo de la fase 2, 3 y 4, que es vigilancia aérea y mando y control. Ahí, en ese punto, y se lo pregunto, ¿por qué? Porque ¿qué tanto es del plan actual del presidente José Antonio Kast de lo que ya estaba hecho por parte del gobierno del expresidente Gabriel Boric? No. Si nosotros pensásemos que lo que se había implementado, ahora que tú hablaste de 3 fases implementadas, pero son 5. Yo te puedo decir que en este minuto no solamente hay 5, hay 2 fases más ya trabajadas, ya planificadas, que involucran crecer en el CIFRON marítimo, para dar cuenta de frontera marítima, y CIFRON aduana, que nadie había pensado en ese detalle. Entonces, el gobierno podría haber pensado, ¿sabes qué? Cancelemos todo lo que hizo el gobierno de Boric. Pero eso habría sido correcto. Entonces, esto es política de Estado. Los esfuerzos por controlar la frontera se iniciaron en el 2011. Lo que pasa, Alberto, perdón que le ponga ahí un punto. Lo que pasa es que durante la campaña y durante los primeros 72 días, hasta hoy, el presidente José Antonio Kast ha mencionado que aquí se llegó a ordenar, a hacer cambios suficientes para que todo esto vuelva a la normalidad. Y uno de esos temas es justamente la migración irregular, y donde está enfocado justamente el plan fronterizo de la macrozona norte. Entonces, ¿qué tanto es
lo que se está utilizando hoy día del plan perteneciente al programa del presidente José Antonio Kast de lo que ya estaba implementado por parte del gobierno de Gabriel Boric? No, esto es un énfasis mucho más completo. Lo que te puedo decir es que el plan tiene mucho más que control de migración. El plan tiene 3 ejes. Un eje es el control fronterizo y de contramovilidad. Pero además estamos trabajando en 2 ejes distintos que nunca se habló. Esto es nuevo. Esto es la optimización de la gestión fronteriza y de los pasos fronterizos. Y es también el eje de reforma o adaptación legal que corresponde para que todas estas medidas finalmente tengan una duración en el tiempo. Mira, yo te hago un ejemplo. Si tú te vas a Singapur, en Singapur no hay tráfico de drogas porque si entras a traficar drogas te matan. Es así de simple. Sí. Aquí hay que hacer cambios legales. Hay que hacer cambios legales para que el incentivo a cometer delitos en la frontera disminuya. Porque esto finalmente es un tema comercial. Es un tema comercial muy, muy potente. Si tú estableces solamente parches, como el sistema CIRRON podría ser un parche pequeño, ¿cierto? Y no lo abordas de forma integral, te quedas corto. El plan del presidente Kast es integral en 3 ejes y el sistema CIRRON es parte de un eje, uno de los ejes, y es una parte de esos ejes. Y ahora, es que venía de antes, bueno, bienvenido sea, si estamos pensando como política de Estado, lo vamos a complementar, vamos probablemente a invertir mucho más de lo que se invirtió antes. Solamente pensar que CIRRON partió hace 2 años atrás tramitándose, nosotros estamos ampliándolo en 2 meses, en 2 meses. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, hay una forma de enfrentar el problema mucho más integral y, por supuesto, no se puede desconocer lo que se hizo anteriormente. Pero nadie pensó en 3 ejes. Nosotros sí, en 3 ejes. Lo estamos pensando y eso es mucho más completo y también involucra a todos los poderes del Estado, a todos. El Senado, la Cámara de Diputados, tiene mucho que decir respecto a esto también, porque si no hacen su trabajo, evidentemente, que es legislar para desincentivar el delito tras de la frontera, todo lo que hace es dipirona, no es remedio contra el cáncer. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo. Ahora, ya le voy a preguntar respecto del tema legislativo, porque hay que hablar del tema de las RUF, etcétera, etcétera, pero y qué tan importantes son para este programa y este plan. Pero, a ver, lo que sabemos es que, por ejemplo, y no es que quiera insistir en el tema del CIFRON, pero tiene un monto de 13.800 millones de pesos aproximadamente. ¿Cuánto es lo que cuesta la totalidad del plan fronterizo? Hablemos del CIFRON, le llamamos CIFRON K, de Kast. ¿Ya? Lo que yo presenté hace unos días atrás para desarrollarse en 3 o 4 años más es de alrededor de 60 millones de dólares. Eso es lo que presenté de planificación. No 13, sino 60. Ahora bien, hay decisiones que uno tiene que tomar en función de los flujos que existen en el gobierno para afrontar este tipo de problemas. Eso mismo le quería preguntar, porque que se pueden hacer. Hacienda ya le informó que están aprobados esos 60.000 millones, ¿o no? No, eso es un tema que se está negociando en este minuto. Sí, en este minuto hay muchas cosas que están pasando en este minuto y hay cosas que evidentemente yo no puedo adelantar si no te digo cuál es el factor de planificación, y la planificación es adaptable y evidentemente 13 millones de dólares es una cantidad sustancial, pero no es lo que se necesita, mucho menos aún si tú quieres descontrolar la frontera marítima, mucho menos aún. Entonces, eso hay que dar cuenta de esa realidad y yo te debo decir que la voluntad del Estado es invertir lo que se requiere para lograr el control de la frontera. Ahora bien, si lo logras con menos que eso, bienvenido sea, si son plata que hay que cuidar. Ahora, pero Alberto, en el caso, y hemos conocido el tema de que hay revisión y evaluación de algunos programas, algunos planes, ¿qué pasaría si, por ejemplo, desde Hacienda le dicen a usted que van a haber recortes al programa de la macrozona norte? Mira, en la práctica, cuando el Estado decide hacer algo como prioridad presidencial, yo evidentemente espero que eso no ocurra. Porque este problema no es un tema de este gobierno, es un tema del Estado de Chile que se arrastra por mucho tiempo. Yo tengo confianza, ¿cierto?, en que eso va a tener una coherencia en lo que se haga en el futuro, en los próximos 3 años. Si no fuese el caso, evidentemente, estaríamos hablando de una inconsecuencia. Por tanto, siendo esto una prioridad del presidente y una prioridad del programa de gobierno, yo tengo certeza que los flujos van a fluir, ¿cierto? Y a lo mejor no al ritmo que uno quiere, ¿cierto? Pero evidentemente van a fluir porque es una prioridad presidencial también. Pero si llegase a sufrir recortes el plan, ¿usted qué decisión tomaría? Tú me estás poniendo un paso hipotético y yo no hablo de casos hipotéticos. Yo estoy hablando que en este minuto
está yéndonos bastante bien. Bastante bien. Y quizás aquí le quería pedir una opinión desde el ciudadano también y considerando también su posición hoy día como comisionado presidencial, justamente para este tema. Cuando escuchó la frase del presidente José Antonio Kast que expulsar a 300.000 migrantes irregulares era una metáfora y que finalmente no era metáfora, sino que era hipérbole, ¿cómo se sintió usted siendo quien justamente tiene a cargo o tiene el rol fundamental de estar básicamente observando toda esta situación y llevar a cabo lo que se está mandatando desde Santiago hacia la zona norte? Mira, yo con todo lo técnico que estamos implementando en el norte de Chile, porque este es un problema técnico también y estratégico, no me doy el lujo de interpretar frases del presidente. Yo interpreto el espíritu del presidente. Para esto el presidente ha tenido prioridad número 1 en cuanto a la frontera de la macrozona norte, ha sido una prioridad número 1 para él en muchos aspectos, porque fue una promesa de campaña, y segundo, eso hace que le pida a el servidor público, ¿cierto?, en el mes de diciembre que hiciera cargo de esto. Así de importante fue para el presidente esto desde un principio. Entonces, lo que diga el presidente, que la hipérbola, que lo paramos, la verdad que para mí, honestamente, para la posición en la que yo estoy, no es relevante. Yo simplemente he notado una potente voluntad de cambiar el eje de los acontecimientos y cambiar sobre todo el rumbo que llevaba el control de la frontera. Tú tienes que evaluar, ¿cierto?, si acaso, o la gente tiene que evaluar, si acaso, entre el 2011, en que ha pasado muchos esfuerzos de frontera, de control de frontera, hasta este minuto realmente logramos ese control. Yo creo que hay mucho que hacer y aquí esto nos afecta a todos, realmente a todos. Entonces, independiente de las críticas que pueda haber, yo creo que en general el país valora lo que se está haciendo. Lo valora porque la práctica es un esfuerzo real, donde hay muchísima gente involucrada, trabajando 4.600 metros de altura, intentando colocar obstáculos o vigilando en temperaturas bajo cero, de que no se sigan colando por la frontera lo que ha pasado por años. Más de 1.100, entiendo, son los funcionarios que están trabajando en estas materias, ¿o no? Sí, ese es el número aproximado. Te diré que en realidad es bastante más que eso si tú consideras las rotaciones que se producen. Mira, tú subes a 4.600 metros y te apunas. Trata de hacer una zanja a 4.600 metros con una retroexcavadora. Ya, tremendo. Entonces mi reconocimiento a esa gente que está ahí, y yo he estado con ellos bastante este último tiempo. Alberto Soto, vicealmirante en retiro, comisionado presidencial para la macrozona norte. Les queremos agradecer que haya tenido esta gentileza de conversar con nosotros esta noche aquí en CNN Prime. Que esté muy bien. No, le agradezco la oportunidad. Yo creo que la gente tiene derecho a saber lo que está ocurriendo y valoro mucho el espacio que me dan. Que esté muy bien, que tenga buen fin de semana. Bien, y nosotros vamos a seguir avanzando en la revisión de las noticias. La próxima semana la Corte Suprema debería revisar el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, con el cual buscan revertir su prisión preventiva. En tanto, la UDI busca la remoción del juez Daniel Urrutia, quien dejó privado de libertad al ex parlamentario por sus viajes al extranjero, estando con licencia médica. La nota es de Juan Cristóbal Cható. Con una torta llegó hasta el anexo penitenciario Capitán Llaver la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, a visitar este viernes a su marido, el exdiputado Joaquín Lavín León, quien hace 2 semanas está privado de libertad y el lunes cumple 47 años de edad. Todo cuando se espera que la próxima semana, incluso quizás el mismo lunes, la Corte Suprema revise el amparo presentado por la defensa del exparlamentario de la UDI, con el que buscan sacarlo de la prisión preventiva. Este recurso ya fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, al ser un amparo y no una apelación, se puede elevar al máximo tribunal. En primer lugar, el recurso de amparo protege la vulneración de garantías fundamentales y también la estructura respecto al fundamento de la prisión preventiva. Por lo tanto, se pueden atacar esos dos aspectos para presentar un recurso de amparo, a diferencia del recurso de apelación, que tiene como fin atacar netamente lo ocurrido en la misma audiencia y la fundamentación del juez para otorgar la prisión preventiva. Se hace precisamente porque la experiencia es que en la Corte Suprema se puede obtener un resultado mejor. Y aunque no se obtuviera, ya de todas maneras hay que pensar que en general las causas de apelación radican. ¿Qué significa esto? Si yo apelo una causa, voy
por ejemplo, por cualquier cosa, a la tercera sala de la Corte de Apelaciones, después cuando vuelva a apelar voy a ir a esa misma sala una y otra vez. Y si yo ya sé que en esa sala me está yendo mal, la única forma que tengo de tratar de revertir eso es vía llegar a la Corte Suprema por un recurso de amparo. Además de los cuestionamientos jurídicos hacia la resolución del juez Daniel Urrutia, que pone sobre la mesa este recurso, este viernes el magistrado se volvió el blanco de una solicitud de la UDI al presidente José Antonio Kast para que haga uso de su facultad constitucional de pedirle a la Corte Suprema la destitución del juez. Esto, afirman desde el partido, por sus viajes al extranjero estando con licencia médica, uno en 2020 y otro en 2022, salidas por las cuales se le abrió un sumario y se le absolvió de los cargos al encontrarse prescritos, pero con duros reproches de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, en forma inexplicable, hizo como que nada hubiese pasado. Es por eso que vamos a recurrir a la Corte Suprema, para que se pueda sancionar a un juez, el juez Urrutia, que no dudó en salir fuera de Chile con licencia médica, cuestión evidentemente prohibida, no solamente por la ley, sino por la ética que debe regir a un juez del Estado. Le hemos pedido al presidente de la República que le solicite a la Corte Suprema que estudie la remoción del juez Urrutia, porque el juez Urrutia no solamente ha sido un juez activista que ha puesto su ideología por sobre la justicia, sino que además en 2 oportunidades fue sorprendido saliendo del país estando con licencia médica y solo se salvó porque uno de esos casos estaba ya prescrito. Desde la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, gremio del cual Urrutia es presidente regional metropolitano, rechazaron esta iniciativa del gremialismo, acusando que se debe en parte a que se trata del mismo magistrado que dejó privado de libertad a Lavín León, ex militante del partido. Creemos que esto, primero, obedece más bien a presiones políticas que jurídicas. Esto en el entendido de que a pocos días, ¿cierto?, de que el juez de Urrutia conociera de la causa que se sustancia contra Joaquín Lavín León y el cual decretó la prisión preventiva, ¿cierto? Creemos que más bien un revanchismo político que otra cosa. Estos hechos ya fueron vistos por la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Y estableció que no existía mérito para sancionarlo, en entendido que esto ya estaría prescrito. Mal podría, ¿cierto?, el presidente de la República, ¿cierto?, o la Corte Suprema en este caso, aplicar otra sanción de la que ya conoció la Corte de Apelaciones. Dependerá del presidente Kast si decide finalmente hacer uso o no de esta facultad, que de todas formas dejaría en manos de la Corte Suprema la decisión. Todo cuando se espera que la resolución de Urrutia respecto a la prisión preventiva se someta durante la próxima semana al escrutinio del máximo tribunal. De lo que vamos a hablar ahora es de una noticia lamentable, porque el volcamiento de un bus de 2 pisos de la empresa Turbus, registrado en la ruta 5 Sur, dejó a 2 personas fallecidas y 28 personas lesionadas a la altura del puente Teno, en la región del Maule. El bus viajaba con destino a Valdivia y trasladaba a 30 pasajeros. Las víctimas fatales corresponderían a un hombre y a una mujer que viajaban en el primer piso del bus, quienes habrían fallecido producto del violento impacto. Tras el accidente, el conductor fue detenido, aunque el alcotest practicado arrojó resultado negativo. Asimismo, se confirmó que su documentación y la de la máquina estaban al día. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y nos vamos a trasladar rápidamente a Cuba, donde hoy hubo una manifestación pro gobierno afuera de la Embajada de Estados Unidos en ese país. Esto a raíz de los cargos que imputó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Raúl Castro, que hoy tiene 94 años de edad. Cargos, entre ellos por asesinato tras el derribo de 2 aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996, donde murieron 2 estadounidenses. La manifestación estuvo liderada por el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, también por los hijos de Raúl Castro, Alejandro y Mariela, y también por el nieto de Raúl Castro, Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, que le llaman, que además de ser la figura más cercana a Raúl Castro, es también el interlocutor entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo fue esta manifestación? Patrick Opman desde La Habana nos cuenta. Esto ha sido una demostración de parte del gobierno cubano que todavía hay mucho apoyo para la revolución de Raúl Castro, que a pesar de los cargos federales
el gobierno se mantiene firme, que no habrá ningún tipo de acuerdo, que va a terminar con la entrega de Raúl Castro. Lo que hemos escuchado aquí en esa demostración frente a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana es que no habrá ni un paso atrás, que el gobierno quiere seguir negociando con la administración de Donald Trump, pero que haya ahora un caso federal contra el ex líder cubano Raúl Castro implica una nueva fase, que es algo muy, muy serio, y el gobierno lo está tratando de usar ese hecho, esos cargos federales contra Raúl Castro, para mostrar al pueblo que todavía tienen con el pueblo cubano. Hay muchos cubanos que dicen que están agotados, que ya los apagones duran todo el día y quieren ver un cambio aquí, quieren ver un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, pero lo que se escucha de Washington, de Miami, es que es el gobierno cubano que tiene que cambiar, que tiene que ofrecer concesiones y que la administración de Donald Trump va a seguir apretando a esta isla. Patrick Robinson, La Habana. Raúl Castro no estuvo presente en la manifestación pro gobierno, pero sí estuvo su hija Mariela Castro, quien aseguró que Raúl Castro está viendo esta imputación de Estados Unidos, pero que se ríe de esto, y más aún aseguró que nadie va a secuestrar a Raúl Castro. Escuchemos lo que dijo la hija del expresidente de Cuba. El pueblo responde muy rápidamente a todo tipo de provocaciones, pero ¿cómo responde? Con una cohesión admirable, con una cohesión infinita, todas las generaciones juntas. Mariela, ¿cómo está Raúl? ¿Cómo está? Bien, está muy bien, muy tranquilo, como viejo guerrillero. Él observa y se sonríe. Él sabe, además, lo que tiene que hacer. Además, siempre lo digo, a mí nadie me lleva vivo, a mí me cogen combatiendo. En paralelo, el régimen cubano publicó un video en redes sociales burlándose de la administración de Donald Trump, en la que parece ser una estrategia similar a lo que ha hecho Irán, donde también publica videos riéndose del presidente de los Estados Unidos. Publicó este video en sus redes sociales donde hacen una sátira política, donde un títere imita entonces al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha liderado entonces esta presión de Estados Unidos sobre la isla. Se trata de el señor Blonde Worm o señor Gusano Rubio, en referencia entonces a Marco Rubio, quien además, no olvidemos, habla español y es hijo de exiliados cubanos. En este video entonces se muestra la narrativa que ha tenido el gobierno cubano entonces en contra de las decisiones que ha tomado Estados Unidos en contra de La Habana, entre ellos el bloqueo petrolero, también la decisión de enviar al director de la CIA y ahora último entonces imputar cargos a Raúl Castro. Marco Rubio se refirió entonces a la presión de Estados Unidos sobre la isla y dijo que si bien ellos apuestan por una solución diplomática a este conflicto, no cree que esa sea una vía factible debido entonces a las personas que están detrás del régimen cubano. Asimismo, Marco Rubio además reiteró que Cuba representa una amenaza a Estados Unidos y es un patrocinador del terrorismo. Mientras tanto, desde Cuba, el canciller dijo que el secretario de Estado está instigando entonces a un ataque militar sobre esta isla. Escuchemos lo que dijo ayer Marco Rubio entonces respecto de La Habana. The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. That's always our preference. That remains our preference with Cuba. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high. But if they have a change of heart, you know, we're here. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a la República Democrática del Congo, donde se está registrando este brote de ébola y la OMS hoy decidió elevar la categoría a muy alto en cuanto al riesgo entonces de este brote. Es la categoría más alta que tiene esta escala y según lo que dijo la organización, actualmente hay 82 casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo, 750 casos sospechosos y hasta ahora hay 177 muertes que se creen son sospechosas entonces de este virus. En particular, la cepa que se ha propagado en este lugar no tiene vacuna, por eso es más
peligroso este brote. Y por otra parte, también es una zona en un conflicto armado, por lo que la ayuda sanitaria hasta el lugar se ha hecho muy difícil entonces de concretar. Ha sido difícil que lleguen entonces personal de salud a este lugar. Esto entonces está ocurriendo en la República Democrática del Congo. Sin embargo, también la OMS señala que el riesgo para el resto del mundo es bastante bajo. Escuchemos lo que dijo el director de la organización. El brote de ébola en la República Democrática del Congo se está propagando rápidamente. Anteriormente, la OMS consideraba que el riesgo era alto a nivel nacional y regional y bajo a nivel mundial. Ahora estamos revisando nuestra evaluación de riesgo a muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial. Hasta el momento se han confirmado 82 casos en la RDC con 7 fallecimientos confirmados. Sin embargo, sabemos que la epidemia ahí es mucho mayor. Actualmente hay casi 750 casos sospechosos y 177 fallecimientos sospechosos. La situación en Uganda es estable, con 2 casos confirmados en personas que viajaron desde la RDC y un fallecimiento. Claramente, pues muchísimas gracias, Trini, y te deseamos las buenas noches y por supuesto también un gran fin de semana. Yo les sumo otro panorama. Ojo, porque hoy y mañana son las 2 últimas jornadas de la 4ª versión de la vendimia Valle del Maipo, así que no se la pierda. Recuerde, hay que inscribirse así en la página web Vendimia del Maipo, valledelmaipo.cl. Usted se inscribe y después tiene que ir, si usted quiere degustar, por ejemplo, las copas de vino, lo tiene que hacer allá en el mismo Parque Estadio Nacional. Artistas que están invitados, bueno, los Jaivas cierran, por ejemplo, la jornada del día de mañana y ahora en los próximos instantes debería estar subiéndose al escenario María José Quintanilla en la jornada del día de hoy. Así que ya lo sabe, pues varios son los panoramas y por supuesto un gran panorama es que usted se mantenga en la sintonía de nuestro canal porque siempre hay noticias que llevarles hasta sus pantallas. Viernes 22 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.